de El Salvador en la modalidad a distancia. Estudio la licenciatura en Informática Educativa. Esta es mi defensa de la tarea de Programación y Desarrollo Cognitivo 3, que tiene que ver con el control de sistemas utilizando sensores y actuadores a través de estructuras de control mediante el Arduino. Mi nombre es Jorge Alexis Martínez Cruz y pertenezco al grupo teórico 02. Bien, vamos a comenzar a ver el primer circuito. En el primer caso se pide que se tenga un sensor de presión o de peso, y en base a esto pues se encienda un LED RGB o un LED de color. ¿Verdad? La característica de este LED RGB es de que en este LED nosotros, mediante las intensidades que le apliquemos a los pines de rojo, azul y verde, podríamos nosotros tener una gama de colores. Con un solo LED podríamos tener una gama de colores. Bien, veamos el código. En este caso se nos ha pedido de que el programa interactúe con el usuario, de tal manera de que nosotros tenemos que escribirle el dato de cuánto va a ser el límite inferior y cuánto va a ser el límite superior. En este programa, si yo escribo mal los valores, entonces él me va a detectar los errores. Por ejemplo, al iniciar la aplicación me pide que escriba el límite inferior, digamos que escribo 50, y el inferior escribo 2, le damos a enviar. Noten que en este caso me devuelve cuáles son los valores que yo he ingresado. Voy a detener de nuevo, voy a borrar y voy a iniciar. Valor inferior 7 le vamos a escribir y superior le voy a escribir 30, solo para notar la diferencia. Entonces acá el programa me dice que he ingresado los números de 7 a 30. Entonces, como el valor está dentro del sensor de presión, está en 0 newton, entonces me dice en color rosa. Si yo muevo el sensor de tal manera de que me acerque al valor medio, y estoy en un valor superior, entonces el LED se ilumina en amarillo. Pero si nosotros movemos un poco el sensor, buscando el nivel medio, el rango entre 7 y 30 que he escrito, entonces va a pasar a un color violeta, que ese es el caso. Entonces, si lo dejamos en 0, como es un mínimo, pasaría a color naranja, color rosa. Luego va a cambiar a violeta cuando nosotros lo movemos al rango medio, y si lo vamos a un rango superior, pues cambiaría a un color naranja. Entonces, así es como funciona este programa, y nosotros somos los que ingresamos los valores de los márgenes inferiores y superiores. Si nos observamos en la parte inferior, me pide lo que es el valor inferior y el valor superior. Si yo los escribo al revés, entonces el programa me va a detectar que hay un error en el ingreso de datos y me va a decir que lo vuelva a ingresar, ¿no? De igual forma, si dejo en 0, si no escribo nada, también me dice de que hay un error, ¿verdad? Entonces no va a pasar de ahí el programa hasta que se ingresen valores que sean permitidos, ¿sí? El límite inferior y límite superior. En este caso, como ya escribí valores que están dentro del rango, entonces ahora me dice que presione el sensor de fuerza, y en base a eso pues me va a arrojar la lectura de cuánto es el valor de presión que está detectando el sensor, y en base a eso pues le va a cambiar el color al LED RGB. Bien, eso sería para el primer caso. Voy para el segundo caso, que tiene que ver con un sensor de distancia y un LED. La intensidad del LED va a cambiar dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos nosotros estemos. Si yo me acerco o acerco el objeto al sensor de distancia, entonces el LED tenderá a apagarse o a disminuir su brillo. Si por el contrario yo me alejo del sensor de distancia, entonces el LED va a tender a brillar más. Entonces esa es la idea de esto, utilizando primero un pin programable o regulable, un PWM, y pues mapeando lo que es el valor de el sensor de distancia. Noten de que en este caso se ha mapeado
se ha ocupado una función que dice leer distancia, está escrita en la parte inferior, y luego se invoca dentro del loop para que lea por medio de la función, luego se mapea la distancia y en base a eso pues va a ser la intensidad del brillo. Eso sería para el segundo caso, que podría verse inclusive de forma el tercer caso. Se nos ha pedido que utilicemos una placa L293D, que es el controlador del motor, de motores continuos, de tal manera de que mediante el uso de pines de Arduino nosotros podríamos variar el giro, la velocidad del giro, e inclusive podríamos variar la dirección del giro del motor, ¿no? En este caso también se ha pedido que tenga cierto grado de interacción el programa con lo que es el circuito, de tal manera de que cuando detecte el sensor de temperatura, cierta temperatura, el giro va a ser horario o podría ser antihorario, ¿no? Bien, la característica de este es de que debemos de ingresarle un comando, ya sea iniciar o detener, para que comience el proceso de giro. De lo contrario, solo nos va a estar generando lo que es el sensor de temperatura. Le vamos a dar clic en iniciar y vamos a observar cómo, dependiendo de la temperatura que detecta el sensor, en este caso va a girar en sentido antihorario. Nosotros podríamos escribirle lo que es la instrucción de detener y vamos a observar cómo el motor se detiene. De igual forma, si nosotros, por ejemplo, le damos iniciar y la temperatura ya es alta, entonces va a girar el motor en sentido horario, de tal manera de que haría pues lo que es un cambio de giro, de tal manera que podría enfriar o podría calentar lo que es el dispositivo que está protegiendo. Bien, en el último ejercicio nos ha pedido de que mediante también un sensor de distancia simulemos lo que es un seguidor. Si observamos acá, el seguidor va a ser mediante un servomotor de 180 grados. Vamos a medir lo que es la distancia mediante la función de distancia. Vamos a invocar y en base a eso se va a mapear la distancia que tenga o que esté devolviendo lo que es el sensor de distancia, y en base a eso pues se va a percibir el ángulo de giro. Si le damos clic en iniciar simulación, observaremos que nuestro servomotor se va a mover dependiendo de la distancia que tenga el objeto. Una especie de seguidor de movimiento. Podríamos demostrarlo de igual forma de manera práctica.